Muy, pero muy buenas noches, ¿cómo le va? Es un gusto para mí poder estar con cada uno de ustedes y compartir este tiempo tan especial de esta reunión del día miércoles. Estamos ya en la transición, ¿no?, de tener que ir pasando ya a nuestras reuniones presenciales. Quiere decir que le doy la bienvenida a todos aquellos que se asuman a esta reunión, a estos minutos que quiero compartir con cada uno de ustedes. Estamos en distintas locaciones debido a que ahí por razones laborales la pastora está trabajando, ¿no?, preparando lo que es las reuniones de fin de año del tema de la escuela, ¿no?, con todos los protocolos y con todas las cuestiones que tiene que ver con lo que va a suceder. Aquí sí estoy saludando a todos nuestros amigos. Está Antonio, ahí está Antonio, buenas noches, pastor, bendiciones, estoy viendo a Susana Portillo, Pedro Bárbaro, estoy viendo a Corina, estoy viendo a Marcelito, Sucio, hola pastor, buenas noches, Sucio, un cariño enorme, Eduardo, un abrazo grande, querido, gracias por estar juntos, conectados acá en la reunión de la Iglesia Cristiana Más que Panes y Peces. Horacio Martínez que dice buenas noches, pastor, el trío presente, gracias gente, Corina, buenas noches mi pastor por estar, muchísimas gracias a todos, a todos y a todas las que se conectan. Marcelito Margue que también está preparado, Miriam Mendoza que nos dice hola pastor, y le dice que bueno, gracias a todos. Y hoy vamos a tener algunas novedades que tienen que ver con el tema de la iglesia. Estamos saludando a Alejandro Ceja, buenas noches, Marcelito Guerrero ahí con los corazones boquense, Laurita Ratá que nos dice buenas noches, ¿qué tal Laurita? Un cariño enorme, esperando verte pronto, no, ya todo se va extendiendo. Pedrito Bárbaro que nos dice buenas noches pastor, bienvenido a casa, que tengan gracias Pedrito, un abrazo grande, que tengan una linda jornada, lo que está terminando de esta jornada de día miércoles. Saludo también a Alicia Griselda Gómez, hola pastor, nos habla ya desde Parque San Martín, representando a Más que Panes y Peces también en aquel lugar. Mis amados, gracias por estar en esta reunión del día miércoles. Les voy a pedir que luego puedan compartir esta programación, que ustedes también puedan escribir acerca de lo que quiero yo compartirles en este día. Me dice hola pastor Guille, Héctor Martínez con los anteojos, son más profesor que nunca. Muchas gracias Héctor, muchas gracias. Pero quiero agradecerles a todos mis amados. Novedades, ¿qué vamos a hacer el día domingo? El día domingo vamos a tener una sola reunión. Alisol, ¿cómo estás? Vamos a tener una sola reunión que va a ser 10:30 de la mañana. Anótense ya con Héctor Martínez. Usted sabe, ahí los protocolos lo buscan a Héctor y todo. Y Héctor les va a estar compartiendo también el link para tener que anotarse y todo. Ya hay cerca de 40 personas que ya están anotados. Pero anótese que vamos a tratar de llegar a un número razonable para no romper el tema de la cuarentena. Liliana Dávalos, un cariño muy pero muy grande. Ya me tiraron las orejas el día domingo diciendo pastor, estabas sin barbijo, no te cuidaste, tenés cuidado y todo eso. Bueno, hay un montón, cuesta mucho, mis amados. Realmente a un pastor le cuesta mucho no tener que abrazar. Le cuesta mucho no tener que abrazar a sus hermanos, le cuesta mucho no tener que abrazarlos en el momento de tener que orar. Entonces, bueno, eso también me ha costado, que sí que vamos a tratar de tomar las medidas que gracias a Dios nos ha guardado, nos ha protegido, pero, verdad, hay que tener el sentido común, que sí que soy el primero que me han tirado las orejas, muchos de mis hermanos. Pero bueno, yo propiamente dicho me tiro las orejas para tener que cuidarme, pero ha sido muy difícil, es muy difícil como pastor, querida audiencia y mis amados hermanos, poder no tener que saludar. Pero no está bien, todavía el distanciamiento tiene que estar, todavía la vacuna no está. Estoy saludando a Amalia Gómez, buenas noches, pastores, Guillermo Irma, los amo, nosotros también, Amalia. Y así que te bendigo, bendigo tu ofrenda, tu diezmo, lo que has hecho. ¿Cómo has sostenido la casa de Dios? Ha sido tremendo, que sí que gracias a Dios mañana tenemos la primera reunión de 2 reuniones que vamos a tener con los propietarios, con lo que va a ser el futuro del tema de la iglesia. Mañana tenemos la primera reunión cerca de horas del mediodía. Quiere decir que te pido que estés orando para que Dios nos esté derramando sobre quien les habla un espíritu de negociación. Creo que esa es la palabra exacta.
Tener un espíritu de negociación es la palabra que vamos a orar para que Dios esté derramando sobre mi vida. Tenés que llamar para participar de la reunión del día domingo al 11 23 92 50 28. Yo sé que muchos hermanos han tenido problemas con el transporte, es verdad. Muchos se han anotado y no pudieron llegar porque no venía el tema de los transportes, es verdad. Pero estate en paz, estate tranquilo y todo eso, que Dios va a preparar absolutamente todo. Y si no podés llegar por el tema de los medios de transporte, tampoco te sientas mal. Ya todo va a volver a normalidad. No te flageles, no te digas por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No digas, quédate tranquilo y en paz, que Dios va a aparejar todo. Gracias, Pedrito. Estemos orando para que Dios derrame sobre quien les habla un espíritu de negociación. Estoy saludando también a Gladys Acosta, a Milu, que hace mucho que no la veo. Un cariño enorme, Milu. Y oramos. Mañana en horas del mediodía, estén orando cerca de las 11, entre las 11 y las 12 del mediodía vamos a tener la primera reunión de las dos reuniones. La primera reunión es una reunión de negociación, la segunda va a ser de definición. Quiere decir que, bueno, estemos orando. Mis amados, yo bendigo lo que has separado para Dios, lo que tenés guardado ahí, yo te bendigo y declaro de que Dios te va a estar bendiciendo. Has tenido un corazón. Yo una de las oraciones que hago, mis amados, una de las oraciones que hago, buenas noches desde el barrio San José, Orlando y Gloria, bendiciones pastores, Gloria, Orlando, un abrazo enorme, enorme, enorme. Una de las oraciones que hago por todos, mis amados, es que jamás Dios se olvide de lo que ustedes han hecho por la casa de Dios. Esa es la oración que hago como pastor. Que jamás Dios se olvide de lo que ustedes han hecho por la casa de Dios. Por la casa de Dios. Que en el momento difícil que tengan que atravesar, y ustedes me lo hagan saber, yo le diré, Señor, no te olvides por lo que ha hecho tal, no te olvides lo que ha hecho ella por tu casa, lo que hizo la hermana, lo que hizo Gladys, Pedro, Graciela, Marcelito. Señor, lo que hizo Susana, no te olvides lo que han hecho por tu casa. No te olvides de Eduardo, de tantos hermanos, no de Laurita. Señor, no te olvides de ninguno de mis hermanos, de Gloria, de Orlando. No te olvides de nadie de ellos, de lo que han hecho por tu casa. A mí me emociona mucho, ¿no? Y bueno, y hoy estando solo y aprovechando de que estoy solo y que la pastora está trabajando, ¿no? Hablo de que a mí me emociona mucho y me conmueve realmente mucho lo que ustedes han hecho por la casa de Dios. Quiere decir que Dios sabrá, y sí, Dios sabrá. Es decir, que estamos volando por fe, en donde Dios nos está guiando hacia donde tenemos que volar. Que sí, que en paz y en tranquilidad todo va a salir bien, porque nuestro Padre va a estar presente, tal cual, Gladys, tal cual, tal cual. Mis amados, quiero compartir con ustedes una palabra que cuando la comience a hablar, yo sé que muchos me van a decir, sí, ya la he escuchado y sé por dónde viene, sé. Pero hay algo, mis amados, hay algunos detalles. Siempre la palabra va teniendo mayores revelaciones. A veces un mismo versículo a través de los años nos va hablando de distintas maneras, de distintas formas. Y yo oro primeramente porque me ha sido revelada, he aprendido esta palabra hace un par de horas y yo lo estoy compartiendo. No me guardo nada, yo lo comparto todo con ustedes porque son mis amados, son mi iglesia, mis hermanos, y esto nos ayuda a tener que entender. Yo quiero que hoy podamos entender el tema de la misericordia. ¿Se acuerdan de que yo hablaba el día domingo en la iglesia, ¿no? Que hay que entender, porque cuando entiendo, pienso bien y obro bien. Voy de nuevo. Cuando entiendo bien, pienso bien, entonces obro bien. Cuando entiendo mal, pienso mal y obro de manera que es mala. Por eso es que tenemos que entender lo que es el tema de la misericordia. Y si tenemos que hablar de la misericordia, tenemos que hablar hoy de José. Nosotros a José lo conocemos como José, el hombre que fue el soñador. Pero más allá de la figura de José como el soñador de Egipto, haber puesto en altura, Potifar, Faraón, hermanos y todo eso, yo quisiera transitar un poquito más todavía en estos minutos que ustedes me están permitiendo estar, que podamos transitar un poquito más y aprender un poquito más. Porque ¿cómo se convierte en el gran perdonador? ¿Cómo se convierte José
en aquel hombre que para mí, más que el soñador, fue el gran perdonador. ¿Qué se hace? ¿Cómo se puede llegar a perdonar a alguien, a hermanos que me han vendido? Y por esa razón vamos a recorrer la parte familiar, porque hay que entender cómo se puede hacer. Mis amados, vamos a estar de acuerdo en algo. Claudito Altamura, un abrazo grande, querido. Una de las cosas que tenemos que entender, mis amados, que perdonar no es fácil. No es fácil, no es un acto así. No es 1, 2, 3, te perdono. Miren que cuando dos personas, no nos ha pasado a todos, mis amados, todos nosotros pertenecemos a una comunidad de fe. Todos pertenecemos a una comunidad de fe. ¿Y qué pasa cuando perteneces a una iglesia? Una de las cosas que pasa con el tema de la iglesia es que vos, la pertenencia que tenés con una iglesia se genera por el tema de la asistencia. Vas asistiendo a las reuniones y todo eso y te vas encontrando. Ahora hay algo que es inevitable de que cuando hay asistencia y te empezás a conectar con los hermanos, empezás a hablar, en un momento puede existir el tema de la fricción, Y yo lo veo en la cara, me encuentro en la cara. El otro día le pregunté a alguien, hola Norita, ¿cómo estás? El otro día le pregunté a alguien, ¿cómo te va? Y bien, pastor, que sé, no sé si salió todo bien. Me decía con respecto al tema, ¿sabe una cosa? Se nota, ¿por qué? Porque donde hay gente, donde hay mucha gente, se necesita misericordia. Voy de nuevo. Pero pastor, en la iglesia no es que van todos ángeles, no, hay de todo en la viña del Señor. Menos uva, hay de todo. Pero donde hay gente, se necesita misericordia. Siempre va a ser así. Siempre. Mis amados, uno tiene, no sé, yo tengo 5 años, 7 años de pastor. Pero lo que sucede es que todas las veces estuve acompañando a pastores que sí que tengo más vida de iglesia que nunca caminé fuera de la iglesia. Siempre estuve dentro de la iglesia. Entonces he visto tanta gente pasar, tanta gente que aún mismo yo perteneciendo a una comunidad de fe, siempre donde hay mucha gente se necesita misericordia. ¿Por qué? Porque en algún momento que hay roce, donde hay gente, donde hay mucha gente, se necesita el perdón. Se necesita el perdón. Me acuerdo una vez, me llamado haber llegado a la iglesia, haberme sentado en una iglesia donde fui, me senté cómodamente, me acomodé, yo estaba ya con corbatita, todo, y me tocan el hombro acá. ¿Sí? Le digo, sí. Sí, perdón. Me dijo, lo tengo que reubicar porque estos lugares son especiales. Ah, especiales. Bueno, está bien, le digo, sí, ¿a dónde? Y me mandó al último asiento. ¿Qué tenía delante? Aquellos que se congregaron conmigo en la Iglesia de Libertad conocen que había una columna. ¿Se acuerdan que había una columna? Bueno, me pusieron la columna acá. Quiere decir que para mirar tenía que hacer esto. ¿Y qué entendí, mis amados? ¿Qué entendí? Pero mirá, este Ujier, la gran 7. No. Tuve que entender, porque por eso hay que entender la misericordia, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez? A mí me gusta mucho la palabra entender, porque cuando entiendo bien, pienso bien, y cuando pienso bien, actúo bien. Entender la misericordia es entender que donde hay gente, mucha gente, con la cual te vas encontrando y rozando, siempre vas a necesitar perdón. Nos pasa a nosotros en nuestras familias. Ahora viene Navidad, ahora viene la fiesta, cupo de 10 personas o de 12, y ahora arrancan. Y claro, a la noche, y empiezan los roces. ¿Por qué? Porque donde hay personas, se necesita el tema del perdón. Donde hay gente, se necesita el tema de la misericordia. Lo que nos sucede en la familia, nos sucede también, mis amados, en nuestra familia. Nos sucede en la vida diaria. Hoy fuimos a comprar una cosa con la pastora, fuimos a comprar todo, bien, no hay, bueno, listo. Pero hay aquella, sí, bueno, la llevo. No la puede retirar, ahora la tiene que retirar mañana a partir de las 8 de la mañana hasta la 1. No viene ese horario, ya está, listo. Tiene 4 días más para tener que retirarlo. Y nos dejó así nosotros. Y tenemos que decir, y tuvimos que tener que perdonar. ¿Por qué? Porque donde hay un roce, donde hay interacción con una persona, ¿qué necesitas? Perdón. Si no, cuéntenme ustedes que es lo que tienen muchos hermanos. Yo tengo 2 nada más, un hermano más. Pero cuéntenme lo que tienen 6, 7 hermanos. Si cuando son muchos hermanos no necesitan
perdón y no necesitan un tema de misericordia. ¿Por qué? Porque toda relación en algún momento se desgasta, toda relación en un momento hay ficción. Nosotros cuando estábamos en la iglesia, éramos chicos, teníamos un corito que se cantaba, le decían corito. Un corito que cantaba, en esta familia chiquita y feliz, cantábamos en aquella iglesia. Y hermano, éramos poquitos, 30 personas, 40. Y también hubo fricción cuando hubo 70, cuando hubo 100, cuando hubo 200, siempre. Entonces digan conmigo, donde hay gente, siempre se va a necesitar perdón, siempre. ¿Qué, Pastor Guille? ¿No existe la iglesia perfecta? Acá no, no, pero que a mí parece que allá no hay, no la vas a encontrar, te lo estoy diciendo yo, no la vas a encontrar, y no porque tenga la palabra santa, te estoy diciendo que después de tantas congregaciones y de tanto caminar, te estoy diciendo que no hay. Lo que hay que entender, hay que entender la misericordia, que es lo que yo te quiero hablar hoy. Hay que entender el tema de la misericordia. Mis amados, no hay manera de yo les voy a hablar, tener misericordia si no comprendemos a José. Por eso es que quiero ir rápido, tome nota si puede, tome nota. Yo les voy a mandar el bosquejo a todos aquellos que me lo piden, como siempre. Usted sabe que agarro, me escriben todo y yo les mando el bosquejo. Pero esto es muy bueno, no se olviden. Donde hay gente, siempre vamos a necesitar el perdón. Y donde hay mucha gente, vamos a necesitar la misericordia. Forma parte de esto. José tenía 110 años. Los hermanos, en un momento los hermanos piensan que José los había perdonado porque su padre estaba todavía con vida. Pero cuando ven que el padre comienza a transitar sus últimos alientos de vida, se empiezan a preocupar porque decían, ahora José va a tomar venganza contra nosotros por lo que le hicimos desde el momento en que nuestro padre muera. Y en ese momento se suscita la historia que yo les voy a hablar del libro de Génesis. Pero tenemos que entender por qué los perdonó José. Y saquémonos de la cabeza la respuesta que ya estamos en... No, porque hay que perdonar. No, sí, pero yo quiero ir un poquitito más allá. ¿Cómo pudo perdonar? Porque no es fácil perdonar, mis amados. No es fácil. ¿Vieron cuando uno va y si alguien me hace algo contra mí, mis amados, ¿qué hago? Una de las partes está enojada con la otra parte, le pide perdón y la otra persona, resulta lo que la otra persona se va con el perdón y bueno, sí, te perdono. Se va con el perdón y se va tranquilo, pero se olvidó tener que restituir. No hay manera, mi amado, hay una ley de compensación, hay una ley que existe de restitución, no alcanza con solamente perdonar. Pero, ¿qué pasa, mis amados? No es fácil perdonar. Y yo lo entiendo desde pastor 100% humano, que no es fácil perdonar. Y que cuando había hermanos que están con mucho tiempo, todo, yo mucho, cuando ministro el tema del perdón, la misericordia, vieron que, sí, listo, bueno, abrácense los dos, y se abrazan todos así contentos. No es fácil perdonar. No es fácil. Lo decimos con las manos del corazón, 100% humano como somos, no es fácil perdonar. Y lleva tiempo. Hay algunos que tienen mayor capacidad de perdón por un detalle muy particular que pasó también en la vida de José. Supo resolver situaciones que tuvo en su vida familiar. Cuando se resuelven ciertas cosas en nuestra vida familiar, nos es más fácil tener que perdonar. Pero no deja de ser fácil, no deja de ser doloroso, no deja de ser que a veces se entristece, no deja de ser que a veces se llora, no deja de ser de que en algún momento uno se acuerda. Y lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver a través de José en estos minutos que yo quiero compartir con usted en esta reunión del miércoles que se llaman Más sabio, más feliz. Nosotros practicamos la sabiduría de Dios para ser más felices. Pero dejemos algo bien asentado, mis amados, dos cosas. La primera, donde hay gente y donde hay personas, siempre vamos a necesitar el perdón y la misericordia. Siempre. Ustedes me van a tener que perdonar más de 40, no sé, las veces que me van a tener que perdonar. Y lo mismo me va a pasar a mí. Pero cuando yo entiendo la misericordia, no me hago tanta mala sangre. Y perdono, mis amados, y perdono. ¿Y por qué? Porque ahora les voy a contar por qué. ¿Por qué? Ahora, mis amados, ¿por qué José? ¿Cómo hizo José? ¿Qué pasó con José para que pudiera perdonar
tanto mal que le habían hecho. Hay que entender algo, mis amados. Mire lo que dice la palabra, Génesis capítulo 50, del 15 al 21. Del 15 al 21 de Génesis capítulo 50. Bien, tenga ahí su Biblia en papel. Si la tiene en papel, lo felicito. Dice la palabra, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Los hermanos están diciendo, muere nuestro padre y José nos va a hacer pagar todo lo que le hicimos. Versículo 17, y enviaron a decir a José, inventaron algo que el padre no había dicho. Entonces van y le dicen a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, esto no era verdad, esto no era verdad. Pero sus hermanos, por miedo, inventan esto. Y así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Sus hermanos mienten sobre algo que había dicho José, que había dicho el padre de José y que no fue verdad, para tratar de ganar misericordia. Mientras le dicen esto, el pasaje dice que José lloró mientras hablaba. Pastor dice, ¿por qué lloraba? Es porque cuando te lastiman duele, porque te acordás. Por eso cuando te dicen, che, no te acordás, deja de acordarte de lo que te dicen. No, no es fácil, no es fácil. No es tan fácil. Lleva mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Entonces lloraba José. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, dice el versículo 18, y dijeron, he aquí por siervos tuyos, diciendo que se pusieron en servidumbre del tema de José. Y él le respondió, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Les contesta José. Y el versículo 20, mis amados, tiene el 20 y el 21, es oro en polvo. Él dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para hacer el bien. Y veremos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Y el versículo 21 es una joya. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José les habló al corazón de aquellos hermanos que lo habían afligido. Ahora, ¿cómo hace? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo esa capacidad de tener que perdonar de esa manera? Mis amados, hay acciones que nos van a ayudar, que aprendemos de este pasaje. Punto uno, son tres cosas. Número uno, mis amados, número uno, soporta la ofensa. Soportar la ofensa no es que estoy diciendo, no, déjala pasar. No, hay que soportarla. Y se soporta a veces con dolor. Se soporta. A veces han hecho injusticias muy grandes. Quizás te hayan hecho injusticias muy grandes. Confiaste, diste plata y se te la llevaron toda, no te devolvieron nada. Y de repente vos lo ves por la otra, a 2-3 cuadras, que están con tu plata de acá para allá y ya te quitaron el saludo. No, soportar, mis amados. Número uno, hay que soportar el tema de la ofensa. Génesis 45:5 dice, no se preocupen ni se enojen con ustedes mismos. José le está hablando a los hermanos. Por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vida. José estaba entendiendo en este capítulo de 45:5 del libro de Génesis que esta ofensa que le habían hecho, una ofensa gravísima que le habían hecho, tenía un propósito. Y ahí es donde tenemos que orar cada vez que nos ofendan. Señor, ¿qué propósito hay en esto? Porque cuando entiendo, mi amada iglesia, el propósito, se puede soportar el tema de la ofensa. Entonces, entender que todo tiene un propósito. Todo lo que nos pasa tiene un propósito, mis amados. Pero es doloroso, pastor. Sí, ahí te lo entiendo. Te entiendo la injusticia, la ingratitud. Yo te lo entiendo. Y he estado ahí también, y creo que también, mis amados,
Cuando yo entiendo, y esto me trae una luz también a mí, más primeramente a mí, el que lo habla. Mis amados, entender que tuvo un propósito. Mi amado, yo llegué a una reunión hace muchos años en una iglesia ahí en Morón, muchos años atrás, muchos años. Y llegué con la pastora y en un momento el pastor me dice, no, vos podés entrar, pero ella no puede entrar. Años después yo me encontré con el pastor, 2 o 3 veces me seguí encontrando con el pastor de un barrio muy cercano en el cual crecí. Y yo le dije, no, yo entro con ella o no entro. Chao, gracias. ¿Se dan cuenta? Pero el ser rechazado me hizo entender que hay un propósito, por eso que los puedo entender a cada uno de ustedes. Y puedo entender a cada hermano. Cuando una iglesia ha decepcionado, no la iglesia, cuando hermanos, cuando gente dentro de una iglesia ha decepcionado a otro. Pero como le dije, ¿qué les dije al principio? ¿Vieron lo que le dije al principio? Rebobinamos. Que donde hay gente, siempre se va a necesitar perdón. Que donde hay gente se va a necesitar el tema de la misericordia. Entonces, mis amados, hay que entender que hay un propósito. ¿Es doloroso? Sí, duele mucho. Y hay que entender, ahora, ¿por qué José pudo soportar? ¿Por qué José pudo soportar y pudo perdonar? Primeramente por lo siguiente, su madre, la madre de José, falleció, partió, cuando dio a luz a Benjamín, el más chico de todos. Y en ese momento, cuando nació Benjamín, la madre de José falleció. Con lo cual, José tuvo que resolver el tema del duelo. ¿Se imaginan? Lo ve a Benjamín y decir, pensar que naciste vos, pero se fue la vida de mi madre. Y lo tuvo que resolver. José quedó sin madre siendo muy chico. Esto significa que hay una palabra que yo dije, que es la palabra procesar. José procesó la muerte de su madre. José tuvo que procesar también el perdón sobre la vida de Benjamín, que era el más chico. Nace Benjamín y muere la madre. ¿Esto qué significa? De que José estaba siendo preparado y estaba siendo procesado. Cuando uno entiende y procesa todo tipo de dolores, de duelo, de desencanto, yo he tenido que procesar, mis amados, mis dolores. Y los lugares, aún mis amados, el otro día pasé por ese lugar, por la iglesia en donde me cerraron las puertas y pasé silbando, pero tuve que procesarlo y llegó un tiempo, por supuesto, nada es mágico, mis amados, nada es mágico, y se procesó. José procesó la muerte de su madre, José procesó que Benjamín, el más chico de sus hermanos, naciera él y muriera su madre. Lo otro, mis amados, Jacob tuvo 4 mujeres, 4 esposas. Una falleció, al tener a Benjamín quedaron 3. De las 3, mis amados, nacieron hijos. José tenía hermanastros. Por esa razón hubo algo especial que hizo que a José no lo quisieran. ¿Por qué? Porque Jacob mostró sobre la vida de los demás hermanos, hermanastro de José, estoy hablando de un grupo familiar, su preferencia por José. Por eso es que tenía la túnica de colores. Muchas veces nosotros como padres y madres entramos en ese error inconsciente de tener que elegir a un favorito sobre los otros. El tema está que después no nos damos cuenta que los que no hemos elegido como favorito, que a veces lo hacemos, que no lo hacemos a propósito, causa fricción entre los demás hermanos. Algunos de los que me están escuchando pueden ser que sean los hijos favoritos o las hijas favoritas, pero puede ser también que aquellos que me están escuchando hoy, mis amados, no hayas entrado en la categoría de favorito o de favorita que tenía papá y mamá. Por esa razón vamos entendiendo, José tuvo que procesar también eso, que los hermanastros no lo podían ver. Pastor, ¿no es para tanto que no lo podían ver? No lo podían ver. Te das cuenta que en una salida que hay, directamente, en un momento, quisieron matarlo. Y resulta que en ese momento, cuando lo quieren matar, mis amados, quien para el hecho de querer matarlo, los hermanastros, es Rubén, que es el mayor, el que estaba a cargo de ese contingente. Entonces él frena, dice, no lo matemos. Es el hijo preferido de papá, no lo matemos, vamos a tirarlo al pozo. ¿Y ustedes se creen que lo bajaron con soga? No, lo tiraron a José, lo tiraron.
Se dan cuenta que tuvo que procesar José la muerte de su madre, el nacimiento de Benjamín. Tuvo que procesar la no aceptación de los hermanastros. Esto es muy familiar, mis amados, es muy familiar esta historia, muy familiar. Porque a algunos de nosotros nos está costando acomodarnos en el tema del sillón porque la memoria se comienza a activar. Y si la memoria se comienza a activar es para sanarnos. Para hacer algo que ya en unos minutitos les voy a dar el final del mensaje. Son solamente 3 puntos. Pero ha llegado un momento especial. Yo digo que cuando llegan estos mensajes es porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Entonces, mis amados, la ofensa tenemos que encontrar el propósito. Entender que cuando procesamos nuestras pérdidas, las vamos procesando, nos va dando una capacidad. José ya venía teniendo una capacidad de perdón. Con dolor, por supuesto. Porque fue procesando muerte de la madre, nacimiento de Benjamín, nace Benjamín, muere Amar, y el desprecio de sus hermanastros. El desprecio de sus hermanastros. Y en ese momento, mis amados, aparece Judá, otro de los hermanastros. Y Judá dice, che, no lo asesinen, dice Rubén. Y Judá dice, no, vamos a vender, y lo venden. Lo venden. Voy de nuevo, lo venden. Fíjense en lo grave del hecho, el desprecio de la vida humana. Lo venden. Lo venden. Tráigalo a la realidad de cada uno de ustedes, a la realidad de nuestra familia. Lo venden. Lo venden. Como asesores familiares con la pastora, en tantos años hemos escuchado cada situación de cada familia. Que a veces este término vender, yo lo tomo como otro término muy parecido, como es el de cambiar, el del trueque. Hijos abandonados porque padres se separaron y han formado y los han abandonado totalmente. A José lo vendieron. A veces hay trueques, a veces hay cambios, preferencias. Vieron las palabras que voy notando que suceden en el tema de las familias. Mis amados, más de 13 años, muchísimos años soportó José ese dolor. Pasó un tiempo de sufrimiento grandísimo, grandísimo. Entonces, mis amados, ¿cuál fue el punto número 1? Soportar. El punto número 1 que yo le dije era soportar el tema de la ofensa. ¿Cómo soporto entonces, pastor, el tema de la ofensa? Y el término de la ofensa lo soporto cuando he ido procesando todos mis dolores. Cuando lo voy procesando todos mis dolores, mis desprecios, que te den vuelta la cara, que querés entrar en un lugar. No, Guillermo, vos podés entrar. Cuando vos vas procesando todo eso, vas procesando, entonces vas teniendo otro tipo de capacidades. Vas teniendo otras capacidades. Punto número 2, mis amados, perdonar y no buscar venganza. Eso también nos hace a nosotros mostrar el tema de la misericordia. Mostrar el tema de la misericordia. Y yo aplaudo a todos mis hermanos que han procesado sus dolores. Me aplaudo, para mí son gigantes. Para mí, ¿saben qué? Para mí, yo respeto a todos los hombres de Dios, los que predican, todos los que fundan ministerios y todo eso. Me gusta, los honro, pero tengo una honra muy especial por aquellos hermanos que han procesado sus dolores. Han procesado, que siguen de pie, habiendo procesado sus pérdidas, los desprecios, la falta, y han procesado y se han levantado. Para mí, ellos son gigantes. Me siento yo bendecido de estar no como pastor, sino como hermano al lado de ellos, porque las cosas se procesan. Entonces vamos entendiendo por qué José pudo tener la capacidad de tener que perdonar a sus hermanos que lo vendieron. ¿Por qué? Porque él procesó sus dolores. Punto número 2, no busques la venganza. Fíjense que hay un diálogo muy lindo que tiene Pedro con Jesús, muy conocido, mis amados, muy conocido, Mateo 18. Entonces Pedro, dice la Biblia, se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si no deja de hacerme el mal? ¿Qué debo perdonarlo aún si peca contra mí hasta 7 veces? Ya 7 veces que te cause dolor. Jesús le dice, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta ¿cuánto? 70 veces 7. Multiplíquenlo.
Multipliquen el dolor, mis amados, multipliquen el dolor. Lo que a veces nos hacen sentir cuando nos desprecian, nos castigan, se juntan a escondidas, no te dijeron nada. Procesen que vos tenés que perdonarlo 70 veces 7. Pero hay algo que quiero ayudarte. La misericordia, hay que tener una misericordia muy profunda contra el agresor. Jesús dice 70 veces 7. La historia de la humanidad ha dado un nombre que se llama Nelson Mandela. Estuvo 27 años en la cárcel. 27 años en la cárcel. Cuando sale, a los 3-4 años, es nombrado Premio Nobel de la Paz. Unos años más adelante se convierte en presidente de Sudáfrica. Está muy relacionado con un hombre muy pacifista, que estuvo 27 años. Cuando llega el gobierno, parte de su gobierno, lo formó parte los blancos, muchos de ellos que lo habían metido en la cárcel. Miren la capacidad de perdón. Mis amados, cuando vos sos presidente tenés una capacidad, tenés un poder que para nosotros es inimaginable. Podía habérselo vengado de todos aquellos que lo habían hecho pasar 27 años en la cárcel, toda una vida. Sí, se podía, ¿no? ¿Podía haber tenido razón? Sí, humanamente podía haber tenido razón. Pero ¿saben por qué no lo hizo? ¿Por qué, mis amados, hizo lo que es mi tercer punto? Haber puesto a gente en su gabinete, blancos que lo habían hecho meter preso. ¿Por qué? Porque él decía, Nelson Mandela decía que el odio y el rencor es una cárcel. El odio y el rencor es una cárcel. No es fácil perdonar, no es fácil perdonar. Cuando los hermanos vienen a José los mete, la Biblia dice que José los metió en la cárcel 3 días a todos sus hermanos. 3 días. ¿Cómo, pastor? Sí, la Biblia dice que 3 días José metió a todos sus hermanos adentro de la cárcel porque creían de que eran espías y los metieron 3 días. Y los mete en la cárcel, mis amados, porque comienza una lucha muy interna en el corazón. Comienza a venir el odio, comienza a venir el dolor de acordarse. Y a José también le pasó, mis amados. Amada iglesia, a José también le pasó. 3 días los metió preso a todos sus hermanos. 3 días. Porque hay una lucha que es interna. Por esa razón, yo no soy tan facilista en decir, dale, perdonalo, listo, dale, vamos, 1, 2, 3, listo, vamos, seguimos todo adelante, todo. No, porque es un proceso. Porque es un proceso y se respeta. Y yo quiero respetar el proceso de mis hermanos, que a veces les cuesta tener que perdonar. Sí, pero es un proceso. ¿Por qué? José me está mostrando que 3 días los metió a los hermanos presos. ¿Es verdad que creía que eran espías? No, mis amados, hubo una lucha interna acá adentro. Hubo una lucha interna. En un momento dice la Biblia que deja en la cárcel a uno de los hermanos, llamado Simeón, y los manda al resto. Tráiganmelo a Benjamín, dice José. Tráiganmelo a Benjamín. ¿Y saben lo que era, mis amados? Dice que camino, dice la Biblia, en que los hermanos van a buscar a Benjamín. Tenían miedo porque se quedaron sin provisiones. No es que tomaron el tren y eran 3 estaciones, tenían que ir hasta Canaán. No, era mucho más lejos, se quedan sin provisiones. No querían volver porque José les había dicho, tráiganme. Entonces les vino un temor muy grande sobre la vida de sus hermanos. Pero dejó preso a un hermano. Lo deja preso a Simeón. Yo no sé si Simeón, mis amados, la Biblia no lo declara. No sé si Simeón fue el que dijo, vamos a asesinarlo a esto. Solo José sabe lo que los hermanos, porque la Biblia dice que antes que lo tiraran en el pozo los hermanos hablaban, Y no nos ha pasado a nosotros. ¿O no te ha pasado alguna vez en tu familia o en alguna iglesia en que están 3 o 4 que hablan? Bueno, hoy se whatsappean, están hablando del pastor Guille, ¿no? ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que ahora está predicando con Anteo? Parece que se está quedando ciego. Que se dan cuenta, los hermanos dicen que hablaron. José sabe bien qué era lo que hablaron. No sé si Simeón, al que lo dejó en la cárcel, fue el que más pensó en el mal que le podía hacer. La pregunta que quiero hacer, mis amados, ¿hay alguien que tenés preso todavía en una cárcel?
Hay alguien que está preso en una cárcel. Hay alguien que tenés todavía en la cárcel porque te lastimó, abusó, te dejaron de lado. Hay alguien que está todavía en la cárcel porque José dejó en la cárcel a Simeón. Y yo lo puedo entender a José por sus luchas internas, las luchas de su corazón. Uno de los a Simeón lo dejó preso. Entonces yo quiero preguntarte, ¿hay alguien que está preso todavía? ¿Hay alguien que has dejado en la cárcel todavía ahí, que te haya hecho tanto daño y tanto dolor? Con lo cual te estoy entendiendo, estoy teniendo tu empatía. Pero mira lo que dijo Nelson Mandela, este hombre que estuvo 27 años en la cárcel. Dijo, un hombre que le quita la libertad a otro hombre es prisionero del odio. Está encerrado tras las rejas de sus prejuicios y tiene la incapacidad de ver más allá. ¿Esto qué significa, mis amados? Que aquel que te lastimó, que te hirió, que te dejó de lado, todo eso, está metido en una cárcel. Está metido en una cárcel. Sí sé que posiblemente me digas, Pastor Guille, vos no sabés la que me hizo. Vos sabés, Pastor Guille, que esto no lo sabe absolutamente nadie, esto me lo voy a llevar a la tumba. Pero hay algún dolor que tengo y yo te entiendo muy bien. Porque José dejó a Simeón en la cárcel, liberó al resto de los hermanos, pero a José lo dejó dentro de la cárcel. Porque había luchas internas en el corazón de José. Por eso que te puedo entender tus luchas internas. Pero quizás ha llegado la hora de tener que soltarlo, abrirle esa cárcel y soltarlo, para que pueda marchar, para que se pueda ir. Por eso que quiero ir terminando con esto. ¿A quién tenés preso todavía? ¿A quién tenemos preso? Guillermo, ¿a quién tenés preso todavía? ¿A quién tenés preso? ¿A quién todavía lo nombran y te hace... Ay, Dios. A veces, mis amados, pensamos que hemos perdonado a todo el mundo. Pero a veces, si no le decimos a Dios y si todavía en una de esas soñamos con alguien, uy, Dios mío, cómo me duele, uy, cómo me acuerdo de la que se me mandó conmigo, es porque todavía lo tenemos preso. Es porque todavía está cumpliendo el papel de Simeón, que todavía está preso. Mis amados, lo último y para terminar, punto número 3, y esto es muy difícil, pero ahora vamos a hablar para que Dios nos ayude. Dale el consuelo al arrepentido. ¿Qué, pastor? Sí. La palabra dice, ahora pues no tengáis miedo, le dijo José a sus hermanos, a los arrepentidos. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Otra versión dice que José les habló con el corazón en las manos. Sustentar y consolar al arrepentido. Por esa razón son dos preguntas que quiero darte. Repaso. ¿Entendemos por qué José perdonó? Porque supo procesar su dolor, porque supo entender que todo lo que pasó tenía un proceso. Y lo trabajó, por eso es que tenía la capacidad, tuvo la capacidad. Lo mismo sucede con nosotros. Si procesamos nuestros duelos, nuestros enojos, las injusticias, las procesamos, se comienza a hacer en nosotros una gran capacidad, no por especiales, una gran capacidad, porque hemos procesado en Dios nuestros dolores, nuestras tristezas y nuestras angustias. José tuvo sus luchas internas, pastor, sí, las tuvo. Por eso es que libera a sus hermanos, pero a uno, llamado Simeón, lo dejó preso. Me pregunto, ¿por qué lo dejó a Simeón? ¿Habrá sido Simeón el que más habló, el que más preparó, el que estaba más enojado con él, que tanto lo odiaba para haber elegido a él y haberlo dejado dentro de la cárcel? Y me pregunto, Guillermo, ¿a quién tenés a alguien en la cárcel todavía? Guillermo, ¿tenés a alguien que todavía lo tenés en la cárcel, como diciéndolo, todavía lo tengo acá, todavía no será la hora? No será la hora. Hay algo, mis amados, y le abro mi corazón. Hay algo que siempre he trabajado. Yo digo, el día que tenga algo contra alguien, el día que tenga odio, enojo contra alguien, y que me está costando tener que de perdonar, no predico más porque sería un hipócrita. Predicarle a mis hermanos y a mi iglesia por amor a mis hermanos. Ustedes no se imaginan, yo lo amo más de lo que ustedes se imaginan y más de lo que ustedes piensan.
Y yo sería un hipócrita y engañaría a mis hermanos si me pongo delante de un púlpito a tener que hablar y predicar. Pero pastor, entonces, no. Mis amados, todos los días le estoy pidiendo a Dios de que Dios me pueda ayudar. Y sobre todo ahora, cuando entendí este mensaje de que Simeón había quedado dentro de la cárcel, Señor, ayúdame a que no tenga a nadie dentro de la cárcel. Por esa razón, todos los días tengo que abrir mi corazón y decirle, Señor, examina mi corazón. Mostrame, Padre, mostrame. Una cosa es olvidar y otra cosa es que cuando ese olvido se viene al presente de alguien que me hizo algo y de repente y lo volví a meter preso. Y lo volví a meter preso. Yo quiero, mis amados, que Dios nos ayude a que podamos soltar misericordia. Que Dios nos ayude, querida iglesia, mis amados hermanos, mis amados de mi corazón, de que Dios nos ayude a que podamos ir soltando misericordia, ¿no? Que podamos ya ir camino a esa cárcel y abrirle la puerta y soltar a aquel que lo hemos dejado preso porque nos hizo una grande, porque nos causó mucho dolor, porque nos engañó, porque me hizo sacar muchas canas o me hizo perder mucho el pelo, porque generó en mí lo que me hizo un problema de salud. Que Dios nos ayude, mis amados, y este es el mensaje que yo quiero dejarles hoy. Que Dios nos ayude a soltar misericordia, que aparentemente, más allá de todo el servicio que podamos hacer, Dios dice que ama la misericordia más que cualquier tipo de sacrificio. Que ame la misericordia. Pero que Dios nos ayude a que podamos liberar a aquellos que todavía lo tenemos adentro de la cárcel. Y vamos a ser bendecidos, sí. Por esa razón, mis amados, que Dios nos ayude, para terminar, a que podamos tratar al agresor como Cristo nos trata a nosotros todos los días. Todos los días, aquellos que están conmigo en el noticiero todos los días a la mañana, ¿qué es lo que siempre digo? Digo que amanecemos por la misericordia de Dios, y si Dios nos ha hecho amanecer, es señal, mis amados, de que Dios va a transitar con nosotros. Todos los días la misericordia de Dios se renueva sobre nosotros. Así me trata Dios, así nos trata Cristo. Y así Dios quiere. Cuando le dijo a Pedro, no, tenés que perdonar 70 veces 7, le estaba diciendo, tenés que tratar al que te agrede, a tu hermano, al que de repente fuiste, te sentaste cómodamente y te dice, hermano Guillermo, por favor, vaya al asiento, lo voy a reubicar, y te pone delante de una columna que vos tenés que ir viendo así, que te vas con un dolor de tortícolis tremendo, que tenés que ir a una farmacia a comprarte un Aptrón, y que de repente decís, che, ¿cómo puede ser? Le he dado tanto a esta iglesia y me ponen detrás de una columna, y tengo que tratarlo a él como Cristo me trata a mí todas las mañanas. Todos los días cuando me levante. Mañana, cuando te levantes, acordate lo que te está diciendo este vaso de barro, ¿no? Este burro. Tenemos que tratar a nuestros agresores, como Cristo nos trata a nosotros. Otra cuestión, y no les miento más y nos vamos. Mis amados, no es fácil. No es fácil. No es fácil. Yo no te lo voy a decir nunca desde el púlpito. Y para aquellos que han ido a la iglesia se dan cuenta que vieron que yo no predico desde los púlpitos, predico sobre el llano. Predico sobre el llano. No es fácil perdonar, no es fácil. Pero hay un momento, mis amados, en que tengo que abrir la cárcel y soltarlo a ese Ismael que posiblemente tiene nombre y apellido en tu vida. No es fácil, no es fácil. Pero yo sé y confío en que Dios nos va a estar ayudando para que podamos tratar a los demás y tratar sobre todo a los agresores, a los que nos han hecho doler, como Dios nos trata a nosotros todos, pero todos los días. Mis amados, te bendigo, te mando los saludos de la pastora muy, pero muy grande. Ya va terminando el año lectivo, que sí que luego la vas a tener todas las reuniones, que sí que gracias, y no te olvides, prepárate, el domingo 10:30 de la mañana, sacá turno, ahí tenés el teléfono y todo, vamos a tener un solo servicio, nos vamos a arreglar, la casa es grande todavía, que sí que podemos mantener el distanciamiento y estamos muy contentos por volver a casa. Cuento con tus oraciones para el día de mañana. Mañana entre las 11 y las 12 va a ser el primer encuentro que vamos a tener con los dueños del lugar, con lo cual estamos declarando que vamos a tener un espíritu de negociación, porque vos vas a estar respaldándote. Y cuando yo me siente con los abogados, yo sé que tus oraciones no voy a estar solo, que vos también vas a estar ahí en el costado. Y sobre todas las cosas, quien va a estar es el dueño de la obra,
¿no? Que es nuestro Padre. Te bendigo, los ángeles ya están preparados para acompañarte, los ángeles ya están cuidando nuestra iglesia ahí en Avenida Rivadavia, el 17.000, y damos gracias a Dios de que Dios está con nosotros. Amén. Ahí está el WhatsApp, el de la iglesia, podés escribir, y me voy con esto. No es fácil perdonar, no es fácil. Trae dolor, trae tristeza. Pero te va a traer una liberación cuando llegue el momento justo en que abras la puerta de la cárcel y lo dejes ir. Y cuando encima sustentes a aquel que te agredió, no sabes la alegría que va a venir en tu corazón. Hay algo que siempre digo: la misericordia que tenga por otro, estoy invirtiendo en una cuenta corriente para que algún día mis hijos y los hijos de mis hijos puedan gozar de la misericordia. Mis amados, los quiero mucho, nos bendicen sus vidas como siempre. Gracias, nos encontramos mañana 21:30. ¿En dónde? En Cuarentena para Dos. Felicidad en estado puro. Mis amados, que tengan un buen regreso a casa, sean ustedes muy, pero muy felices y vayan pensando en lo que les dije. ¿Quién tenés todavía en la cárcel? ¿Quién está en la cárcel? Chao, mis amados.